Bueno, vamos a compartir un poquito las experiencias de los estudiantes de la optativa Taller de Elaboración y Análisis de Texto Poético Cantado en las cuartas jornadas de investigación en artes UNB. Bueno, yo participé del eje número 6, gestión cultural y artística. Y bueno, me quedó resonando un par de cuestiones que han dicho. El moderador, no recuerdo el nombre, arrancó diciendo que la gestión es posibilitar las experiencias y el hacer de otros. No lo dijo exactamente así, pero bueno, lo pongo en mis palabras. Y eso me parece súper importante, como el querer hacer llegar experiencias culturales y artísticas a otras personas nos hace movernos para facilitar eso y llegar a distintos espacios. Que es un poco también lo que decía Laura Gili, que bueno, nombraba esto de cómo la usina cultural refuerza o intenta reforzar su vinculación con la comunidad y potenciar redes sociales culturales y productivas. Eso también me pareció súper importante. Y otra cosa que quiero destacar, que me parece que tiene que ver un poco más con nuestra carrera y nuestra mirada hacia el trabajo final de grado, es cuando la compañera de la Universidad Nacional de Córdoba, no recuerdo el nombre, pero es de apellido Sismondi, comentaba cómo empezaron a trabajar en el CEPIA, en el Centro de Investigación, cómo cambiar el foco de investigación en artes a investigación artística apunta al reconocimiento del trayecto propiamente artístico, digamos, que no tiene, que tiene muy poco que ver con los trayectos de investigación en otros ámbitos, digamos. Y eso me pareció súper importante para destacar y para pensar nosotros nuestro proceso de investigación, nuestro proceso y nuestra lógica de investigación en un ámbito artístico. Y bueno, eso es todo lo que voy a decir. Bueno, yo asistí al conversatorio del eje 4, que es de las producciones cinematográficas en el interior del interior, que arrancaba con eso y que el ponía era un docente de la Universidad Nacional de Villa María y que quien estaba como relator o como mediador de la charla era Eduardo Russo, si no me equivoco, que es de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, lo que se planteaba y lo que a mí más me quedó de la charla es que se trató las problemáticas que se tenían que ver. Yo no pude evitar hacer como una conexión entre las problemáticas que se trataba con el cine y de las cuestiones que tenían que ver con los recursos que llegaban al interior del interior, es decir, está todo concentrado y todo centralizado en Buenos Aires y en todo lo que es la capital y la provincia de Buenos Aires, y lo que queda llega a las capitales del interior, y lo que queda de esas capitales del interior, por ejemplo de Córdoba, cuánto llegaba a Villa María. Y hoy, sin ir más lejos, la Universidad Nacional de Villa María abrió un montón las puertas a que muchos recursos lleguen y que muchos proyectos se desarrollen dentro de lo que es Villa María y la región, pero al mismo tiempo hay un montón de pueblos y hay un montón que están excluidos de recursos, ya sea económicos, materiales o lo que sea, y nada, se trataba de esa problemática de cómo afrontar eso y que cuántos recursos llegaban y cuántos de esos recursos que llegaban hacia el interior del interior, que era el todo como un derrame, ¿no es cierto? Que lo explicaban como desde la teoría del derrame, y cuánto de eso llegaba desde el interior del interior hacia las pequeñas localidades y cuántas veces se generaban cosas. Por ejemplo, explicaban de que ahora, por ejemplo, estaban desarrollando muchos proyectos audiovisuales y sobre todo con cuestiones de la pandemia en lugares que todavía tenían un poquitito más de apertura o que el control no era tan estricto.
y que entonces se estaban haciendo, pero cuántos de esos recursos llegaban y sobre todo cuántos de esos recursos quedaban en ese lugar y no se iban cuando se terminaba la producción. Y nada, a mí me pareció de que estuvo buenísimo el tema tratado. Yo no pude evitar familiarizarlo a la música y al teatro, que por ahí es con lo que yo más me vinculo hoy en día. Y, y nada, y que es una realidad que nos atañe a todos los artistas, esta cuestión del interior y de la dificultad que tenemos todos los artistas para sostener y para llevar a cabo nuestros proyectos artísticos, que muchas veces son insostenibles dentro de lo que se da y dentro del transitar de la vida del artista, ¿no? O sea, a nosotros nos debe pasar, y eso es que hoy nosotros tenemos una apertura y tenemos un montón de posibilidades dentro de Villa María. Creo que hablo en nombre de todos mis compañeros, a lo mejor no, pero muchas veces nos pasa de que para sostener nuestras actividades artísticas no solamente no son remuneradas para nosotros, sino que muchas veces las tenemos que sostener con un montón de cosas. Yo, nada, podría preguntarle a cualquiera de mis compañeros que son músicos y que son licenciados y que hicieron una inversión desde dinero, tiempo, recursos, horas, dejar cosas de lado, de estar con sus familiares, con sus amigos, con sus afectos, para apostar a un proyecto que luego muchas veces es insostenible, y la importancia que tiene que el Estado apoye estos lugares. Y también yo creo de que, bueno, a mí me hizo un poco como que replantearme un montón de cuestiones que tienen que ver con que nosotros estamos dentro de una problemática que es social. Yo también participé del mismo eje que Vir, del 6, que es gestión cultural, sí, gestión artística y cultural. Quería agregar antes un comentario acerca de lo que dijo Pedro, que me parece muy interesante, y se viene ya hace un tiempo hablando sobre, bueno, la paga que recibe el músico, el pago, el cobro, que en sí mismo, más allá de que uno va, hace su show y cobra por eso, en realidad no solo está cobrando por esas canciones que se cantaron o se tocaron, sino por el tiempo. O sea, todo es tiempo. El tiempo que se invirtió ensayando, el tiempo que se invirtió, el dinero también que se invirtió comprando los instrumentos que uno lleva para tocar en tal lugar. Entonces, bueno, todo tiene que ser algo puesto en un papel, en ese presupuesto que se pasa a la hora de tocar en algún lugar. No es tan sencillo, es una problemática muy interesante para hablar y para, bueno, buscar alternativas o soluciones, más que nada ahora que está medio complicado tocar en vivo y demás. Bueno, y para conectar con eso, bueno, como dije, yo estuve en ese eje número 6, gestión artística y cultural, y me aferré a algo que dijo Mauro Alegret, que de parte de la Universidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, que él empezó diciendo si se podía prescindir de la presencia, digamos. Él hablaba en cuanto al teatro, pero bueno, yo lo llevo a la música, y él decía, bueno, sí, se puede prescindir de la presencia, siempre y cuando haya una copresencia virtual, que bueno, es lo que pasó este año, con recitales, que igual se tardó en organizar esa gestión, o sea, de gestionar esos encuentros virtuales, streaming de conciertos en vivo, que tampoco debe ser muy sencillo, digamos. Pero, digamos, él lo lleva al teatro porque no, los teatros recién ahora están pudiendo abrir y hacer teatro por streaming, no, o sea, es imposible. Yo lo llevo a la música, pero lo que él hablaba era una problemática en serio mucho más pesada, digamos, no sé, como menos formas de solucionarlo, porque la música relativamente fue algo que, bueno, lo plantearon, lo gestionaron y se pudieron hacer muchos conciertos en streaming y todavía están haciendo. Pero bueno, y lo que yo rescate de eso es validar, o sea, lo importante de la virtualidad que recién ahora, bueno, en esta pandemia nos pegó porque no nos quedó otra opción que gestionar los conciertos online y demás.
y darle el peso que necesita, o sea, y que amerita el concierto, porque lo que a la música la mueve o la motiva, o al músico, digamos, es el encuentro. Entonces, él hablaba siempre como la copresencia virtual es un modo de encuentro que, si bien no suplanta el encuentro no real, pero el encuentro presencial con el público, termina siendo un encuentro virtual, pero un encuentro. Entonces, la búsqueda de ese encuentro siempre estuvo, porque en la música mi opinión es que es lo más importante el encuentro con el otro en la música. Con el público, con el que oye, con el que está ahí, porque si fuera música por sí misma y que nadie la escuche, no serviría de nada ni tendría poder. Y eso me llevó también a replantear algo que siempre estuvo, que es que no es lo mismo escuchar un disco que ir a ver un recital. O sea, escuchar el disco de esa banda nunca va a ser la misma experiencia ir y verlo en vivo. Y bueno, la virtualidad, dentro de lo que se pudo, se adaptó y pudo generar ese encuentro tan importante, y creo que el núcleo de hacer música o de hacer algún tipo de arte es ese encuentro con el otro. Así que bueno, eso es un poco de lo que me quedó del eje. Muy bien, Delphi, muchas gracias. Gastón. Buenas. Yo estuve en el mismo eje que Pedro, el eje número 4, que era leer el audiovisual desde la UNBM. Y para agregar un comentario a lo que contaba Pedro de la primera de estas presentaciones, de Roberto Caturegli, creo que era, esta de las cinematografías del interior, sí, es totalmente eso lo que decían, y yo en realidad no lo conecto directamente con la música, sino con todas las artes, así como le dice Delphi, el teatro, la música en sí, la escritura, la poesía, por más que no sea algo que en general se hace con público, por decirlo así, para ver cómo afectó la pandemia. Para hablar de otra de las cosas que pasó ahí, en segunda instancia estuvo Lorenzo Toribio, que tengo entendido que también trabaja acá en la Universidad Nacional de Villa María, que presentaba como, creo que era un proyecto de investigación, algo así, sobre el ciclo de televisión Mentira la Verdad, de el programa de filosofía de Darío Sanriver, que pasaban por Canal de Encuentro hace unos años, creo que ya no está más. Y lo que valoraban, porque eran dos investigadores, creo, era esta capacidad de Darío Sanriver y el equipo de producción de ese programa de dar a entender algo tan complejo como son las temáticas de la filosofía, los autores o las ideas que han traído, para que en media hora o una hora, lo que dure el capítulo, dárselo a entender a estos temas a gente que no consume filosofía y que lo entiendan así como así. Entonces, nada, eso estuvo re interesante. La jornada hubiese estado bueno tener realmente el tiempo para ir y presenciar más cosas o prestarle atención o que se generen debates, que también eso en la virtualidad ha afectado por verlo a través de YouTube. Pero nada, eso, estuvo re bueno. Muchas gracias, Gastón. Sí, realmente esa parte se extrañó, fue una opción que tuvimos que tomar por motivos de limitaciones técnicas, ¿no? Pero bueno, tengamos esperanza en la próxima edición, que seguramente va a ser mixta, va a tener su cuota de presencialidad y donde también un año más de experimentación y de inversiones y de trabajo pueden quizás generar condiciones para poder hacer otro tipo de reuniones que no sean transmitidas por un canal de YouTube, donde pueda haber más participación de quienes no son los invitados al conversatorio, ¿no? Bien, Augusto.
Bueno, yo estuve en las jornadas de investigación, creo que era el eje 2, no estoy seguro, de interdisciplinariedad. Este, lo que yo personalmente rescaté de ese eje fue una ponencia de Sandra Vysokolskis que hablaba del concepto de metábasis, que es la aislación disciplinar del arte. Que para mí, o sea, para mis intereses es muy funcional en el aspecto de comprender el arte legitimado desde el poder. Este, uno de los conceptos, o sea, el concepto de metábasis se plantea desde la época aristotélica, en el que se plantea el arte como una disciplina creativa aislada de toda racionalidad, que lo que genera el arte o el dispositivo creativo del arte es más lo pasional, lo irracional, lo conmovedor, como aislado de todo el mundo, como si los lenguajes no tuvieran que ver, como si los significados y significantes no tuvieran que ver. Y a partir de eso, si lo tomamos con un análisis un poco rebuscado, pero que es válido al fin y al cabo, si comprendemos cuáles son las consecuencias de concebir un arte desde esta perspectiva, entendemos que hay que es algo replicado en el imaginario popular, existencia de un arte aislado de la racionalidad, un arte aislado de la ciencia, un arte aislado de la interdisciplinariedad, y también un arte que no es racional, sino que es pasional. Entonces se concibe un arte como absoluto, es decir, eh, ¿cómo explicarlo? Un arte como único, como si hubiera un solo parámetro de calidad artística, o un solo parámetro de lo que es y lo que no es arte, se impone universalmente. Esto tiene mucho que ver también con concepciones eurocentristas, o sea, dispositivos eurocentristas que se utilizaron en los momentos de colonización y sobre todo en el siglo XVIII, que se utilizaron para replicar e imponer cierto tipo de supremacía blanca en la música. Y bueno, obviamente que son dos cuestiones que no están tan lejos, pero que sí cuesta conectarlas, y eso fue lo que saqué de la ponencia.